Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana tengo conmigo a Marc Coloma, fundador de Eura o Eura Foods. Eura ofrece la alternativa a la alimentación animal, o como Marc explica, ofrece una solución a la transición proteica que sí o sí tiene que ocurrir en el mundo para ser sostenibles a largo plazo. Marc nos habla de una nueva categoría de alimentación que crece por encima del 50%, incluso más del 100% en varios países de Europa, y que va a transformar la forma en la que comemos. Marc viene del activismo y de la lucha por los derechos animales, y en la búsqueda del pragmatismo acaba constituyendo una empresa levantando 18 millones con inversores de todo el mundo, incluyendo Silicon Valley, y acaba creciendo un negocio desde 2 millones de euros en 2019, 8 en 2020 y más de 18 o 20 el año 2021. Marc se ha centrado en el diseño de productos, pero también en la distribución y en la comunicación, en la marca, en el PR, para poder posicionar la marca como una alternativa rebelde al status quo. En el podcast de hoy aprenderemos cómo crear una marca, pero no para venderla por internet como muchas de las que vemos aquí, sino cómo apoyarse en la distribución normal, tradicional, para poder crecer a toda velocidad posicionando un nuevo producto en el mercado. Y el podcast de esta semana nos lo trae The Nest, de Webhelp. Es el servicio pensado específicamente para startups que está orientado a crecer el equipo de Customer Experience y ventas sin necesidad de cargarse de estructura. The Nest está especializado en ofrecer servicios en tu nombre. Servicios de Customer Engagement, de Community Management, servicios de ventas, tanto de adquisición como de retención, servicio técnico, servicios de moderación y anotación de contenidos, activación digital, etc. Además, lo ofrece a través de sus call centers por todo el mundo, en más de 50 países, en todas las lenguas y culturas. Muchas gracias, The Nest, por hacer posible este podcast. También muchas gracias a Factorial, que como cada semana también sponsoriza este podcast. Es el software de recursos humanos que permite centralizar datos, procesos, documentos en la nube y tomar decisiones con la realidad y no con el sesgo. Muchísimas gracias, Factorial. Muchísimas gracias, The Nest, y muchísimas gracias a todos vosotros que con vuestro feedback y compartiendo el podcast en vuestras redes nos animáis a seguir publicando cada semana. También gracias por suscribiros en el canal de YouTube, donde anunciamos todo el contenido que vamos publicando. Los jueves, tertulia y pitch con emprendedores, y los lunes, entrevista con un emprendedor que ha tenido éxito, que ha crecido, que ha traccionado, del que podemos aprender cosas. Así que sin más, os dejo con Marc Coloma y el proyecto de Eura. Bienvenidos a las historias de Startups de INNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy estoy con Marc Coloma. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, un placer estar aquí. Muy bien. Marc es el fundador de Eura Foods. Exacto. ¿Qué es Eura Foods? Me gusta decir que somos una empresa alimentaria que trabaja en la intersección de 3 elementos, que es la nutrición, la sostenibilidad y la experiencia culinaria. Y somos una misión convertida en empresa. Existimos para acelerar una transición proteica. De la misma forma, ¿no?, que se está descarbonizando el sector del transporte o la energía, lo mismo tiene que pasar en la industria alimentaria, ya que es responsable de más del 36% de las emisiones y la ganadería es un actor principal en eso. Entonces lo que estamos haciendo son las renovables de las proteínas y impulsamos una transición proteica a través de nuestros productos. ¿Qué significa una transición proteica? Para los profanos. Es como el término, incluso hay una transición energética, ¿no?, pasando en nuestra sociedad. Vamos hacia fuentes más verdes y renovables, ¿no?, que nos permitan tener en cuenta, ¿no?, los límites planetarios que hay para tener fuentes mucho más eficientes y efectivas de energía. Lo mismo tiene que pasar en la industria alimentaria. No somos conscientes del problema que significa al alimentar animales para conseguir carne, ¿no? La magnitud del problema es bestial. En el mundo usamos más del 80% de la tierra cultivable en alimentar animales para conseguir solo el 18% de las calorías. En el mundo hay la misma cantidad de vacas que la misma gente viviendo en Estados Unidos y Europa, y comen 20 veces más que un humano. Es decir, estamos generando alimentos que podrían alimentar a 30.000 millones de personas, y la ganadería es
la principal causa de desforestación, huella hídrica increíble, más emisiones que Estados Unidos, son el segundo país las vacas si fueran un país en emisiones. Entonces la transición proteica va de esto, ¿no? De cómo generamos una carne mucho mejor que sea sucesora y el siguiente paso ahora, cómo entendemos las proteínas. O sea, por eso es transición. Vamos de este punto que dices que es no sostenible. Exacto. Y desde luego no es sostenible igual si todo el mundo accede a este nivel de alimentación. Vamos a un punto donde no haya este tipo de consumo. Hay un consumo alternativo que es el que tú propones, ¿no? Exacto. Vamos hacia un mundo ahora en el que vamos a consumir más carne, porque van a haber más humanos en el mundo y los cambios de hábitos en zonas geográficas muy pobladas están cambiando. Entonces, la gente quiere comer carne, es algo que forma parte de nuestra gastronomía y que cuando hay más poder adquisitivo las sociedades hacen. Entonces, lo que estamos generando es cómo conseguimos esa misma experiencia culinaria que nos gusta, pero de una forma mucho más sostenible y también nutritiva. Uh-huh. O sea, carne vegetal nutritiva. Exacto. Y hablo de transición proteica porque esto va más allá de los vegetales, ¿no? Al final, las legumbres tienen mucha importancia, los vegetales también, pero también las bacterias y las células, ¿no? Ahora pensamos en cerdo, en ternera, en pollo. En el futuro, la transición proteica va a poner fuentes que son mucho más efectivas, ¿no? Que van directamente a la fuente y dejamos al animal de lado para conseguir el resultado final. Y al final es sencillo, ¿no? Cuando simplificando mucho a nivel biológico, pues la carne está hecha de lípidos, aminoácidos, vitaminas, minerales que también están presentes en otros reinos, ¿no? Vegetal, en microorganismos, en células. Entonces vamos directamente a estas fuentes para organizar los elementos para conseguir las mismas experiencias en las que todo el mundo gana. Y al final Eura, ¿no? Lo que quiere es poner opciones que hagan obsoleto los problemas que tenemos y que mejoren, ¿no? De la misma forma que el coche eléctrico está mejorando el transporte, o en su día el coche, ¿no? Hizo obsoleto ir en caballo en las ciudades, que estaban generando no solo problemas para los caballos, sino problemas sanitarios graves. O sea, no es carne vegetal, es carne artificial, podríamos decir. Es carne natural, porque viene de la naturaleza. Sintetizada. ¿Qué significa sintetizada? Es decir... O sea, que no la encuentras como per se en la naturaleza de este modo. Es carne conseguida con menos intermediarios y con fuentes más directas y eficientes y sostenibles. Ahora nosotros lo que hacemos principalmente es carne vegetal, pero hablo de transición proteica porque ahí está la misión de la compañía, ¿no? Y ahora sobre todo vamos a fuentes vegetales porque es las cadenas de suministro más escalables para ser muy efectivos en nuestro reto. Uh-huh. Es increíble cuando preguntas a la gente qué es su proyecto, su producto. Hay gente que te dice, vendo gafas. Y hay gente que te dice, vendo un estilo de vida, un cambio de una transición proteica. Es increíble lo aspiracional que puede llegar a ser. Exacto. La definición de tu negocio. Pero tú cuando le explicas a tu tía, no le dices esto. No le dices, vendo carne vegetal, ¿o no? A mi tía, exacto, le diría, vendo carne vegetal. ¿Y compra tu tía o no? Sí. Cada vez más gente compra. ¿Has probado el producto? Sí. ¿Qué te ha parecido? Está bueno. Está sorprendentemente bueno. O sea, sorprendentemente para una persona que no es vegetariana y que no parece, no sé, tofu. Exacto. Que el tofu no tiene gusto a nada. Esa es la tesis principal, ¿no? La transición proteica tiene que ir más allá de entender estilos de vida, ¿no? Sino cómo realmente generamos una opción mejor sobre algo que es importante para nosotros hacer. Y claro, al final, ¿no? Presento así Eura porque nacemos desde una misión y desde un propósito que tenemos muy claro, ¿no? No nos centramos en un proceso o en una actividad, ¿no? Vendo gafas, hago gafas. Desde el principio, ¿no? Todo esto tiene que ver con la historia de por qué se funda esta compañía. Lo que queremos es descarbonizar un sector, transicionar un sector. Y ahí hay muchos elementos, ¿no? Que juegan en toda la cadena de valor y ahí es donde apuntamos. Y ahora, ¿no? Lo hacemos a través de carne vegetal. ¿Tú imaginas un mundo donde la gente no comerá vacas? O sea, comerá carne vegetal o alternativas. Es la única forma en la que podemos conseguir que la gente siga sobrevivir comiendo carne.
Ya a nivel planetario ya usamos 1,7 planetas cada año, es decir, estamos usando muchos más recursos y no somos conscientes del impacto que tiene el sistema alimentario en estas emisiones. Al final, claro, es una actividad comer que hacemos como mínimo 3 veces al día todos los humanos. Entonces tiene una magnitud increíble y es muy importante en este siglo, ¿no? Que el acceso de consumo llegará a muchas más personas. ¿Cómo hacemos un acceso más sostenible, pero también mucho más saludable y nutritivo, ¿no? Incluso cuando miras las principales causas de mortalidad en Occidente, muchas tienen que ver con enfermedades cardiovasculares, donde otra vez el alto consumo de carne que tenemos recomendado por encima, ¿no? De lo que diría la OMS es una causa más. Entonces sí, vamos 100% hacia un mundo en el que los animales van a dejar de ser intermediarios para conseguir proteína, pero principalmente es un tema de eficiencia. Necesitas 9... El pollo sería el animal que más eficientemente convierte vegetales y legumbres en carne, entendiendo los animales como máquinas. Y necesitas 9 calorías para conseguir 1 caloría de carne. Entonces, el desperdicio alimentario que hay en usar a los animales como intermediarios es muy alto. Y en el caso de las vacas, en el caso del pollo, la conversión puede ir sobre esos porcentajes. En el caso de las vacas puede ir sobre el 5%. Entonces, ostras, no tiene ningún sentido, ¿no? Y lo interesante de las proteínas vegetales es que el FAN es al revés. Es decir, la conversión puede ser del 150 o el 400%, ¿no? Y eso puede permitir que con la misma cantidad de legumbres y cereales puedas alimentar a Europa o 4 veces al planeta Tierra comiendo a ritmo europeo. Y es por eso principalmente por lo que vamos hacia ese futuro, ¿no? Y hay muchos estudios, incluso algunos hechos por McKinsey, que apuntan que en 2040 el 60% del consumo de proteína global no vendrá de animales. Uh-huh. O sea, tú haces un discurso que no es el típico discurso vegetariano de tipo ético, de abuso de los animales, sino que haces un discurso más empírico, ¿no? De decir, oye, el planeta no va a sobrevivir de esta manera, ¿no? Con lo cual, por la propia supervivencia de la especie humana, necesitamos cambiar de hábitos, ¿no? Pero ya no haces un discurso de ético-moral, de decir, oye, los animales no merecen ese trato. Mi trayectoria empieza en el activismo desde muy joven y en el activismo también de derechos animales y medioambiental, ¿no? Y dedicaba mucho tiempo a concienciar a la gente sobre el problema, ¿no? Y a promover a la gente, oye, dejemos de consumir animales, ¿no? Y me daba cuenta que mucha gente le parecía una idea interesante, pero, ostras, luego vas a un supermercado y no tienes opciones, ¿no? Y ahí es donde decidí, al final para mí es muy importante. Siento como mi ikigai, mi propósito es construir un mundo mejor del que me he encontrado. Esto me mueve, impactar en construir un mundo mejor. Siento que esto es uno de los problemas más relevantes a solucionar. Entonces, contestándote, ¿no? Lo que siento es que lo que hay que conseguir es dejar obsoleto, gracias a la tecnología, ¿no? Este modelo y que la tecnología y consumo puede permitir, ¿no? que la gente alinee muy bien valores y comportamientos, porque a la mayoría de la gente le importa que tú y los tuyos coman bien, tener hábitos sostenibles y cuidar a los animales, ¿no? Lo único que no tenemos opciones. Hay una inercia, ¿no? de cómo nos comportamos, qué comemos, que hemos escalado problemas, pero hace falta, ¿no? escalar soluciones. Y creo que un gran ejemplo es el coche, ¿no? Cuando las ciudades crecieron, usar caballos para transportarse era un problema enorme. Y es muy interesante que antes que usáramos queroseno, el aceite con el que se iluminaban las velas en las ciudades provenía de aceite de ballena. Entonces es muy interesante que muchas industrias, ¿no? Telecomunicaciones, energía, transporte, empiezan con el animal, pero luego en la tecnología entra un factor de cómo se escala, ¿no? sin escalar un problema. En la alimentación, en las proteínas, creo que hemos escalado el problema, pero no hemos, ¿no? puesto mejores soluciones de conseguir eso. Y eso es lo que quiere hacer Eura, ¿no? No luchar contra nadie, sino poner mejores opciones encima de la mesa, pero alineadas con nuestra cultura, abrazando, ¿no? la carne y lo que significa para nosotros. O sea, y porque esto muchos vegetarianos están en contra, de decir, oye, ¿por qué tiene que saber como un animal?
¿no? La carne puede ser un gusto alternativo, un sabor alternativo. ¿Por qué tiene que ser el del animal? Tú dices, no, el mismo sabor del animal, pero sin ser animal, ¿no? Exacto, porque lo que queremos es, a la gente que le encanta la carne, que tenga una opción mejor. O sea, hay un punto donde hay una curva de valores y comodidad y que si no se cruza, o sea, hasta que no se cruza esta curva, la gente no aplica esos valores, ¿no? Pero cuando ya la comodidad permite aplicar estos valores, la gente cambia su comportamiento, ¿no? Esa es un poco la teoría. Exacto, sí. Eura viene también de leer mucho sobre impacto y sociología y antropología y cómo generar cambios más rápido, ¿no? Y la tecnología y las condiciones materiales son súper importantes. No solo vamos de motivaciones a comportamiento, sino de comportamiento a motivaciones. Y un gran ejemplo es, puedes promover ir en bici todo lo que quieras, pero si no hay carriles bicis en las ciudades, va a ser muy difícil, ¿no? Poder tener ese comportamiento. Entonces, lo que actuamos es sobre las condiciones materiales, ¿no? Que haya mejor oferta. Uh-huh. Hay otro factor que es el propio factor económico, el factor establishment, ¿no? O sea, hay un montón de intereses en la industria de agricultura y de ramadería, ¿no? Sin duda. Y intereses que no están dispuestos a ser reemplazados, ¿no? por nuevos incumbentes. Entonces, ¿tú te planteas la resistencia, digamos, de la industria, de la distribución, con sus conflictos de intereses con los productores de carne, por ejemplo? Bueno, la patronal nos ha llevado a juicio por la comunicación que hacemos, las patronales cárnicas. Y más que nada, ¿no? Eura tiene esa misión y al venir del activismo creemos, ¿no? en dos verticales de acción, ¿no? La tecnología y toda cómo reinventar la cadena de suministro y de valor, y por otro lado la concienciación, ¿no? Y en nuestra comunicación nos importa, ¿no? Que la gente conozca todo eso que no conocemos tanto. Sí que me importa mucho, ¿no? Cómo generar un contexto en el que no sea Cabify contra el taxi, ¿no? Creo que, la industria alimentaria, sobre todo en España, es súper potente, la agricultura es súper potente y hay una oportunidad, ¿no? En este momento para sumar a todo este sector para que forme parte de esta transformación, porque el futuro se va para allí, ¿no? Y no puedes resistir el futuro, te puedes sumar o no. Entonces, desde un inicio también para nosotros ha sido muy importante ir a compartir esta visión en foros de la industria cárnica, estar allí y entender que esta es una revolución que hay que resignificar, ¿no? No identificar con lo que haces, con la actividad que haces, sino con el problema, ¿no? O la solución que resuelves. Y la gente ahora quiere una proteína nueva. Y cuando hablamos de transición proteica, hay una gran oportunidad para que el sector primario forme parte de esto. Pero todo el que es el sector industrial entero, las principales industrias cárnicas de España ya forman parte de esta revolución y tienen productos que atacan esta tendencia. ¿Se te reciben bien? Me reciben bien, pero me refiero que están jugando ya en este mercado, que ya tienen oferta, que lanzan el mercado con opciones 100% vegetales. Muchas cárnicas se han repensado. Entiendo que toda su estructura, o sea, el que tiene granjas de cerdos y de vacas, puede plantearse hacer otra cosa, pero no tiene nada que ver, ¿no? Sintetizar carnes vegetales o tener una granja de vacas, o sea, es cambiarlo todo. Exacto. Lo único que hay espacio, ¿no? Y hay muchas oportunidades de dedicar ese espacio a generar diferentes cultivos que además tengan mucho más valor. Al final, las inversiones en producción animal no son muy rentables y el escenario de consumo en Europa se está reduciendo. Y había mucha parte de la producción que se dedica a exportación a países que están empezando a construir su estructura de sector primario. Uh-huh. Entonces, al final aquí hay unas dinámicas globales que no se pueden obviar, ¿no? Y es por eso que nosotros, en esta transformación lo que queremos es iluminar el futuro, ¿no? Y decir, aquí hay una oportunidad para en España, por ejemplo, se coja esto como una oportunidad, ¿no? Y que no sea una tendencia que cojan otros países. A la práctica, los Kodaks no hacen las cámaras digitales, los Nokias no hacen los smartphones, ni la industria del automóvil genera el coche eléctrico, ¿no? Son disruptores, gente que cambia la industria y la rompe. Y la rompe, ¿no? Y la revoluciona.
Y muchas veces es casi imposible que se adapten los incumbents, ¿eh? O sea, esa es la realidad. Pero tú dices que hay una revolución, pero yo no sé si hay una revolución todavía. Porque Eura, ¿cuánto vende a día de hoy? Lo que hemos publicado respecto del año pasado es 18 millones. Pero al final, claro, es un mercado que parte de una base muy pequeñita. Pero, por ejemplo, los crecimientos son mucho más altos que el food delivery que está teniendo este mercado. Al final es una macro tendencia global que va mucho más, en la que diferentes segmentos de población por distintas motivaciones están entrando, ¿no? En la industria de la carne es una industria de 1,4 trillones. Si decimos que nos vamos... ¿En el mundo? En el mundo. 1,4 trillones. Exacto, y con lo que hablabas antes, las subvenciones también son 1,4 trillones, ¿no? Y la inversión que ha entrado a este sector es menos de 10 billones. Entonces, claro, estamos en un momento muy emergente. Estamos como en el momento BlackBerry, iPhone, ¿no? Están naciendo propuestas que van a ser revolucionarias y muchas cosas van a cambiar, y eso se ve en los crecimientos, ¿no? Cuando nosotros un poco lo que pensábamos es, ostras, no hay productos que sensorialmente, ¿no?, a alguien que come carne puedan ser atractivos y tampoco se comunicaban de forma atractiva, ¿no? Hace falta generar una plataforma tanto a nivel de comunicación como a nivel de producto que pueda incluir a mucha gente que está excluida, ¿no?, de este posible mercado. Pensábamos siempre en los no consumidores. Llegó Eura y en un año la categoría en supermercados creció un 50%. Es decir, algo pocas veces visto en gran consumo, ¿no? Entonces, está habiendo una revolución respecto a los ritmos de crecimiento que son totalmente inusuales. ¿Sabes qué crecimiento anual está teniendo, por ejemplo, en España? ¿La categoría? Sí. Sí, más del 50%. Uh-huh. Bestia. Y en países como Alemania, de poblaciones mucho más grandes, a triple dígito. Entonces, está siendo una revolución, y el tema es que sobre todo en el sur de Europa es mucho más emergente y la penetración en hogares es aún reducida, que está siendo sobre el 12% y Eura ya está superando el 3%. Es muy interesante, me gusta mucho comunicar cómo es emergente la diferencia de mercado entre Francia y UK, que es la misma población, 67 millones, pero Francia es 100 millones de valor y UK más de 1 billón. Y sigue creciendo a doble dígito, ¿no? Siempre son más avanzados, ¿no? En UK. La industria empezó antes. Uh-huh. Vale. ¿Y cómo te metes aquí? ¿Tú tienes algún referente? O sea, ¿esto lo ves en algún sitio en el mundo y quieres copiarlo, quieres meterte a hacer lo mismo? ¿Hay alguna referencia, algún competidor que para ti sea clave? Sí. ¿Cómo entro aquí? Dirigía una ONG de derechos animales en Cataluña, internacional, y me dedicaba a hacer concienciación, a infiltrarme en granjas y mostrar lo que pasaba, mucha acción pública, pero también para mí era muy, muy importante el concepto de effective altruism, ¿no? Analizar muy bien qué impacto, ¿no?, se está teniendo todo esto. Y recuerdo, leía muchas encuestas de movimientos en Estados Unidos mucho más profesionalizados que empezaban a traquear cambios de hábitos. Recuerdo una encuesta que mostraba que el 75% de la gente que empezaba a cambiar sus hábitos en su dieta dejaba de hacerlo. Y la primera motivación la primera causa era por presión social, ¿no? Y ahí me daba cuenta, hostia, la mayoría de gente come carne porque la mayoría de gente come carne y no hay oferta. Y ahí pensé, hostia, aquí hay que actuar, ¿no?, desde la oferta. Y recuerdo en ese momento empezar a leer sobre Beyond Meat, Impossible Foods, que fueron los pioneros, ¿no?, en Estados Unidos, que empezaron en Silicon Valley a hacer esto, y pensé, este es el camino. Pero claro, no tenía ni idea de ciencia alimentaria, de tecnología alimentaria, ni la industria alimentaria, ¿no? Entonces, caminos distintos, mindsets distintas, propuestas de valores distintos, entender el mercado también de forma distinta, pero para mí esos proyectos, ostras, fueron pura inspiración para decir, se puede actuar desde la oferta y pensar en dejar obsoleto el problema. Y allí pues fue 2-3 años, ¿no?, de aprender a cómo se hace esto, leer muchos papers, empezar a aprender mucho de tecnología alimentaria, sobre todo de cómo convertir legumbres en fibras, ¿no?, que tengan esta sensorialidad de músculo. Y ahí empezamos, ¿no?, con el que a partir de todo esto fue el primer producto que fue el famoso pollo de Eura. Uh-huh. Que fue un producto también, una propuesta de valor muy distinta a la que se estaba haciendo en Estados Unidos. Impossible Foods levanta 2,1 billón. Sí. En financiación, ¿no?
Y Beyond Meats también, no sé, no... Está en bolsa y ha llegado a valoraciones de más de 10 billones. O sea, claramente hay un mercado, hay una tesis, hay un cambio, algo pasa. Tú los ves a ellos, ¿no? Y empiezas a aplicarlo aquí en Europa, en España. ¿Y en Europa no hay nadie? Claro, es que estamos en 2022, ¿no? Cuando justo estaba en el activismo y esta gente me estaba inspirando, era 2012, ¿no? Y sabía que ese era el camino, y cuando me empecé a dedicarme full time, ¿no? a hacer que esto pasara, tras aprender mucho, fue en 2015 y lanzamos en 2017. Fueron 2 años, ¿no? Para poder desarrollar producto, cadena de suministro, cadena de valor, y empezar, ¿no? De forma muy humilde y con pocos recursos a testear el mercado y empezar a cometer errores. Eso todo, ¿eh? No se salva nadie. Oye, ¿y cuál es la historia de fundación? ¿Lo haces solo? ¿Tienes socios? ¿Cómo empieza el proyecto? Empiezo como solo founder, y hubo mucha gente que me ayudó, y entre estos Bernat, que fue alguien... Con ese nombre tiene que ser bueno, ¿eh? Exacto. fue alguien muy clave y fue el primer trabajador en Eura, pero desde el día 1, ¿no? Mostraba el mismo compromiso, ¿no? Y un liderazgo y una representación de valores brutal, y al cabo de un año, ¿no? se convirtió también en cofundador, pero los inicios fueron de esta forma, y sí que hubo, ¿no? Mucha gente que fue muy generosa en poderme ayudar mucho sobre tecnología alimentaria y cadenas de suministro. Molesté a muchísimos profesores de universidad y fui rastreando, ¿no? La maquinaria hasta encontrar centros tecnológicos que permitían construir esas fibras, ¿no? que fueron el primer producto. Tú no habías montado nunca una empresa, ¿eh? No había montado nunca una empresa, pero siento que sí que ya era emprendedor, ¿no? Como anécdota, cuando tenía 15 años se cerró el bar en el instituto donde iba, y decidí abrirlo y liderar abrirlo con unos amigos para captar fondos, para conseguir fondos para las iniciativas sociales. Siempre he sido una persona mucho de objetivo y juntar los elementos para hacer que las cosas pasen. Y siempre he sido alguien muy curioso, ¿no? De pequeño, deja de preguntar por qué, cállate ya, ¿no? Me lo decían mucho. Entonces, sí que siento que en la etapa de ONG montamos muchas cosas de cero y escalamos, ¿no? Una ONG en Barcelona para generar incluso cambio legislativo internacional, impacto internacional, y poder aprender mucho, ¿no? De cómo montar cosas y cómo trabajar, ¿no? En equipo para conseguirlas. ¿Te desengañas del concepto de ONG? Más que nada, más que desengañarme, al final, ¿no? Siempre me preguntaba cómo puedo conseguir más impacto, ¿no? Y eso nos hacía siempre hacer cosas distintas. Y el punto es que conocía muchos activistas, ¿no? Ya siguiendo todo un camino de cómo concienciar de forma más efectiva, pero cuando empezaba a ver estos emprendedores, no conocía a nadie que quería hacer eso, ¿no? Y en ese momento decía, ostras, pues si nadie lo hace, y creo que eso puede tener incluso más impacto, te tienes que poner. Sentía que tenía más potencial de escalabilidad. El capitalismo. Exacto, actuar desde las dinámicas de mercado y generar, ¿no? Que un bien de consumo tenga un impacto mucho más positivo. Y por eso me gusta presentar Eura, ¿no? Como una empresa que está en la intersección de estos elementos, porque creo que ponemos en el centro de la propuesta de valor cosas que normalmente estaban fuera, por la inercia de cómo se han construido ciertas cadenas de suministro. Y creo que a mucha gente, ¿no? Está deseosa de oferta que sea mucho más nutritiva, que sea mucho más sostenible y que tenga en cuenta, ¿no? Muchos elementos que normalmente están fuera de las cadenas. Por ejemplo, es muy interesante que hace años los valores nutricionales, hace un par de décadas, no estaban en los productos. No teníamos esta visibilidad. No podíamos elegir, no teníamos ese poder, ¿no? A nivel de sostenibilidad, ahora no tenemos ni idea en los productos de consumo que compramos qué impacto tienen los productos, ¿no? Hay grandes oportunidades para poner en el centro cosas que son muy importantes, más allá de la experiencia sensorial del producto, que es en lo que creo que nos hemos basado hasta ahora. Más allá de... O sea, yo creo que es compatible el modelo
un modelo cooperativista, un modelo de asociación con los modelos de consumo y de distribución. O sea, lo que cambia realmente entre un modelo y otro básicamente es de la orientación a profit, ¿no? A beneficio. Y entiendo que también las opciones de capitalización y de financiación. Exacto. ¿No? Entiendo que es lo que te llevó al modelo más capitalista versus el modelo cooperativista. Bueno, es que hay que meterle a esto mucha ciencia, tecnología y mucho R&D, ¿no? Y esto se tiene que financiar. Entonces es muy difícil hacerlo desde crowdfundings, ¿no? Aunque has tenido crowdfunding también. Crowd equity. ¿Y cuál es la evolución? O sea, vale, empiezas la empresa, conoces a Bernat, que por cierto, Bernat en LinkedIn va de Chief Marketing Officer a Chief Growth Officer y luego ya es promocionado a Chief Social Movement Officer. Es un gran impulso. Me encantan estos títulos. Chief Social Movement Officer. Hay algo muy importante, ¿no? Que teníamos desde el principio súper claro, que es, ostras, con esta misión que tenemos, lo que va esto también es de conectar con un ecosistema que ya existe, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido, ¿no? Construir una marca, ¿no? Apoyándose en muchas asociaciones, creadores de contenido. Hemos podido revolucionar mucho, ¿no? La forma de construir marca, ¿no? Mucho a través de un modelo de colaboración con creadores de contenido y mucha apuesta en contenido y on media, y Earned Media con PR, ¿no? Entonces, el concepto de comunidad, ¿no? Que existe, ¿no? en nuestras redes sociales, Bernat es uno de los responsables de que esta comunidad explote. Y de este mensaje que es transgresor, ¿no? Es radical, ¿no? O sea, me he traído unos calcetines que pone rebel, ¿no? Rebelde. Exacto. O sea, soy rebelde, soy revolucionarios dentro del capitalismo, pero revolucionarios, ¿no? O sea, ¿cómo habéis elegido este mensaje tan disruptor? O sea, ¿ha sido clave, digamos, para posicionar la marca? Es que hay algo que es interesante, ¿no? De que construyes desde lo que eres hacia el mundo y a partir de allí, ¿no? Tiendes puentes y escalas. Pero todo esto estaba dentro de nosotros, ¿no? Eura nace para revolucionar nuestra industria, impulsar esta transición proteica, pero decimos que uno de nuestros principales valores, ¿no? Y algo que está más en el fondo es entender que, ostras, los humanos tenemos mucho más poder del que creemos, y es algo de lo que muchas veces hablas, ¿no? De ir más allá de lo que existe en el status quo, y todo lo que admiramos, ¿no? Hacia atrás lo han hecho otros humanos que han estado convencidos de un sueño que tenían, a hacerlo realidad, ¿no? Entonces, esta parte de ser inconformista, cuestionar las cosas y construir lo que crees, es lo que está en el centro de Eura y es uno de nuestros principales valores, ¿no? Y desde allí se ha apalancado mucho siempre la comunicación que hacíamos, de, ostras, podemos hacerlo mejor, y estas son las propuestas que traemos encima de la mesa. Uh-huh. Es verdad que hablo de eso, ¿eh? Y es que lo veo como tú, ¿eh? Yo también, de hecho, vengo del asociacionismo, del mundo de las ONGs, pero precisamente lo que me ha permitido entender más la alineación de intereses entre las partes, incluyendo toda la gente que forma parte del proyecto, ¿no? Y que al final tiene una vida y tiene una serie de necesidades. O sea, al final ha sido este entorno, una empresa, ¿no? Lo que ha permitido, sin abandonar la idea o la ilusión o el sueño, perseguir de una forma sostenible, con más medios, con más recursos y más fuerza, ¿no? Esta visión. Pero bueno, es interesante. Entonces, un poco lo que dices es vuestra cultura rebelde, vuestra cultura activista, es un poco lo que acabáis imprimiendo en la organización, ¿no? Y al final también en la marca y en la comunicación, ¿no? Y al final en todo lo que hacéis, ¿no? O sea, exacto. Habéis conseguido una consistencia un poco en vuestros orígenes, ¿no? Uh-huh. Eso es como... ¿Cómo definirías la cultura, digamos, más allá de esto, la cultura hoy de Eura? ¿Cómo es la gente, una persona aleatoria que trabaja en Eura? ¿Qué perfil tiene? Creo que tenemos mucha hambre, y eso también tiene muchas consecuencias, ¿no? Que a veces queremos hacer muchas cosas y hay una cultura mucho de construir y emprendedora. Hay como dos pilares culturales, ¿no? Que hablamos del impacto, y entras en la oficina y lo primero que te encuentras, impacto por encima del ego, ¿no? De, ostras, una cultura honesta, tener conversaciones difíciles y construir, ¿no? Hacia adelante y darle menos importancia a veces al tener la razón y pensar en qué es más efectivo. Y luego la innovación, ¿no? El cuestionarnos, ostras,
Vale, esto es lo que hacemos, pero ¿para qué? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Creo que estos son dos motores importantes. Cómo tener mayor impacto y cuestionarse las cosas para encontrar nuevas maneras de hacerlas, ¿no? Entonces, cuando bajamos a valores, todo esto baja mucho lo que llamamos el non-conformist, make things happen, ¿no? Estos son dos partes súper claves. Y a partir de allí, ¿no? Growth mindset, la importancia de la humildad y la curiosidad, good vibes, ¿no? De, trabajamos mucho, pero una revolución, ¿no? En la que no se pueda bailar no vale la pena. Y no comer carne, ¿no? ¿Hay gente que come carne en Eura? Hay gente que come carne en Eura. Al final, somos una empresa con un propósito, pero no somos una secta. Un poco hipócrita, digo yo, ¿no? ¿Qué va? Al final es lo que tiene ser transformador, ¿no? Es abrazar a la sociedad para ir hacia un lugar mejor. Y sin duda... Siendo práctico, ¿no? O sea, sois prácticos. Sí, no sois sectarios. Somos una cultura muy pragmática. Uh-huh. Bueno, y al final de ahí sale un poco lo que hacemos, ¿no? Tú no comes carne, ¿no? No, llevo mucho tiempo con una dieta 100% vegetal. Oye, ¿cómo es la evolución en hitos, no? O sea, empecéis, ¿cómo os financiáis al principio? ¿Cómo empieza el proyecto? ¿Cómo arranca? Pues es muy interesante creo que esta hambre, ¿no? Y creerse tanto lo de que es una empresa en una intersección entre estos tres elementos era algo, ¿no? que formaba parte del sueño, pero quizá no lo decía con tanta fuerza al principio, ¿no? Para mí al principio éxito sería que la industria alimentaria empezara a copiar y hacer esto, ¿no? Que Eura no tuviera que existir y que todo esto que empujamos pues ya lo hagan los players actuales. Entonces empieza Sería para otro, entonces, el éxito. Sí, pero como venía de donde venía, ¿sabes? Ya te hubiera ido bien. Para mí lo importante es que estas cosas pasaran, ¿no? Y yo pensaba, éxito sería poder vivir de empujar esto. Era lo que pensaba en el principio y cómo, ¿no? Construir todo para la hiperescalabilidad no era como estaba construyendo al principio, ¿no? Era mucho más bootstrap y conseguir con pocos recursos hacer varias cosas. Sí que, teníamos que financiar toda la cadena de valor, pero al final pudimos, ¿no? Estructuralmente apalancarnos en estructuras que ya existían y eso permitió que con pocos recursos el proyecto empezara a andar y pudiéramos, como empezamos también muy pronto para lo que es esta tendencia, ¿no? En 2017 llegamos a mercado, pudimos orientarnos muy bien a un segmento, ¿no? que estaba buscando estas opciones, ¿no? Todo lo que sería segmento más especializado de consumo, tanto a nivel de retail como de food service. Y fuimos a gas. Sí que algo interesante es que desde el principio le poníamos mucho foco y teníamos mucha hambre, pero al principio fue un proyecto de bootstrap y ya solo para poder financiar el working capital ya nos vimos obligados, ¿no? a necesitar inversión, aunque tuviéramos un modelo bastante eficiente a nivel de estructura. Pero no lo entiendo. O sea, ¿empezasteis bootstrap hasta dónde? Genial. De 2017 a 2019 fue bootstrap, financiación bancaria a tope, avalando personalmente con el máximo riesgo posible y con un pool bastante amplio, y allí decidí jugármela, ¿no? También ¿Tú solo o sí, con el cofundador Bernat? En ese momento solo. También tenía 25 años, tenía muy poco a perder. Tenía una moto. Bueno, las deudas te acompañan, ¿eh? Lo sé. No es como las sociedades que pueden no acompañarte, ¿no? Pero las deudas personales son para toda la vida. Exacto. Y creo que, ahora, ¿no? Que la empresa está en otro punto financieramente, quizá también vivo distinto el día a día, ¿no? En ese momento también sientes la presión de una forma distinta, ¿no? ¿Cuántos recursos metes en la compañía para arrancar? Al principio fueron 40.000 euros. Más apalancamiento bancario. Exacto. ¿Hasta cuánto? A tope. Fueron al principio 60.000 euros. O sea, 100.000 euros. Con 100.000 euros llegas a 2019. Y hubo también una segunda ampliación de capital de 60.000 euros más después. Y con eso llego al 2019, donde hacemos un primer financiación con inversores que fue en una convertible. O sea, aquí eres casi solo founder. Uh-huh. No con Bernat igual, pero casi solo founder.
Y en 2019 vas a buscar inversores. Exacto. Y para financiar el working capital. Y empezar a una visión, ¿no? de crecer mucho más allá de donde estábamos, poder ir a gran consumo, a los supermercados, a las grandes cadenas de distribución y empezar a construir un equipo de I+D que vaya más allá, ¿no? del valor que habíamos tenido. Ya empezamos a soñar y ya no solo construir bottom-up, sino querer construir top-down. O sea, hasta 2019, ¿qué productos habías hecho? El pollo. El pollo. En diferentes sabores y formatos, y le dimos mucho foco a escalar el pollo. Escalar el pollo es una buena metáfora de todo. Y con los ganaderos montamos un buen pollo. También, ¿no? ¿Y dónde distribuís el pollo? Al principio. Sí. En tiendas especializadas y restaurantes especializados principalmente. Y ya empezamos a entrar a algunos supermercados como La Sirena, Caset Metge, fueron los primeros que apostaron por nosotros. Y al final, ostras, teníamos muchísimo crecimiento. Los primeros 3 años crecíamos 400% year over year. Siempre el primer año es fácil crecer el 400%. Exacto, pero bueno, luego el segundo, después. el tercero y el cuarto y el quinto estamos creciendo siempre en triple dígito y aspiramos a seguir haciéndolo en los próximos 3-4 años también, que se pone más complicado. Sí, claro. Cada vez es más complicado. ¿Venta directa no hicisteis? ¿A través de e-commerce? Antes de lanzar, hacíamos venta directa para validar la receta, ¿no? Moto. En moto. Yo me refería a través de No. De e-commerce o... Explicaba la anécdota de antes de lanzar, ¿no? Fue como validamos, ¿no? Con venta directa, fue como validamos las recetas y acabamos de validar el producto. Pero... Explica eso, ¿cómo en moto? ¿Qué significa eso? Haciendo D2C, donde yo y Bernat éramos la empresa logística. Pero bueno, es como anécdotas de cómo validar, ¿no? El producto, ostras. ¿Pero cómo era? O sea, ¿que ibais con el pollo por la calle ofreciendo a la gente que pasaba? ¿O? Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp conocidos, ¿no? Empezar a ya compartir la propuesta de valor y venderla. Y luego hacer seguimiento a la gente, llamarle, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? Y con esto acabar de modificar recetas y lanzar. ¿Cuántas iteraciones? Sí, ¿y cuántas unidades vendisteis de pollo? Kilos. Recuerdo que cuando hacíamos D2C, pues quizá 400-500 kilos. Pero en número de clientes, porque en kilos me quedo igual. Más de 50 personas compraron el producto antes de que se lanzara en 2017. Vale, o sea, 50 personas de vuestros círculos. Exacto. Pagaron. Exacto. Por el pollo. ¿Cuánto valía en aquel momento? Lo estábamos vendiendo a creo que entre 14 y 15 euros el kilo. O sea, iba a kilos. Exacto. Tenías que comprar un kilo mínimo. Es bastante, ¿no? Y entonces luego los llamabais. Sí. ¿Y qué te decían? Pues, ostras, fue espectacular, ¿no? Lo que también ya veíamos con el feedback del producto, que a la gente le gustaba mucho. Sí que algún feedback nos ayudó a mejorar receta, pero el potencial estaba allí, ¿no? Estaba gustando muchísimo. ¿Y cómo lo construisteis este producto? O sea, ¿cómo lo fabricasteis? ¿Vosotros mismos? ¿O? No. Allí dediqué mucho tiempo a leer sobre extrusión de proteínas, ¿no? Cómo a partir de legumbres y concentrados de proteínas poder conseguir estructuras fibrosas largas que permitían, ¿no? Productos, ostras, muy simples a nivel de ingredientes y nutricionalmente muy óptimos, ¿no? Y que puedan tener como un mordisco brutal. Y eso es extrusión húmeda, que al final no es muy diferente al hacer pasta, pero sí que hay cambios de presión, temperatura y humedad. Entonces, buscar esa maquinaria, encontrar centros tecnológicos, hacer prototipos y de allí, ¿no? ¿Pero tú o quién? Yo, sí. Y de allí encontrar un fabricante, ¿no? que ya tuviera esa maquinaria para poder llevar esa formulación y escalarla. ¿Quién tiene esta maquinaria? Pues en ese momento un fabricante holandés. ¿Que ya se dedicaba a hacer este tipo de pollo? Exacto, que ya estaba haciendo estas fibras para diferentes B2Bs, ¿no? en Europa. Y así es como empezamos. Exacto, no vendían a consumidor final, sino a empresas alimentarias que estaban interesadas en este tipo de fibras y texturas. Lo único que tienes que aportar tu formulación. O sea, vas tirando del hilo y acabas encontrando este productor. Exacto. Y le encargas primero, ¿cuántos kilos has dicho?
fueron bastante más porque al principio estábamos explorando, ¿no?, diferentes sistemas de conservación para poder llegar al mercado en refrigerado, que era la primera idea que teníamos, ¿no?, para poder llegar antes a supermercados, pero no conseguíamos encontrar un partner industrial que pudiera adaptarse a nuestras necesidades y acabamos tirando en congelado. Pero bueno, al principio empezando con centenares de kilos y ahora ya compramos miles de kilos. Y ahí se iban los 40.000 euros primeros, ¿no? En esas iteraciones. En esto, en cajas, en bolsas, en la construcción de la marca, en equipo, en financiar al final, ¿no?, de una materia prima, un estuche que compras que tiene un packaging impreso, ¿no?, y que puedes tener información en una web que tiene contenido. Bueno, en crear todo lo que sería el producto, la cadena de valor y la marca. Y poder aguantar unos meses. Uh-huh. Muy valientes los 50 primeras personas que probaron esto, ¿no? Sí, sí. Tienen mérito, ¿eh? Y entonces, ¿en qué momento convences a una cadena de distribución y cómo lo haces? Porque esto habrá gente que se lo está planteando, ¿no? Y si quiero vender en Casa Matller o en Mercadona, por decir algo, Mercadona supongo que es... Complicado. ¿Cómo se hace? Pues al final fue interesante, ¿no?, de que llegamos muy pronto y conectamos mucho con mucha gente. Entonces el producto tuvo muchísima atracción muy rápido, ¿no? Y al final, ostras, ¿qué buscan, ¿no?, los supermercados? Poder tener un público nuevo, llegar a nuevos segmentos, ¿no?, que además, ¿no?, la gente que está interesada por hábitos más saludables suele tener cestas más grandes y está dispuesta a gastarse más, ¿no?, en el punto de venta. Entonces, ostras, veían, ¿no?, en lo que queríamos impulsar era venderles la tendencia, ¿no? Aquí hay una categoría nueva que puedes capitalizar, ¿no?, en tu punto de venta, y eso fue lo que vendíamos a La Sirena y a Casa Matller. Empiezas ya no solo vendiendo tu solución, sino la oportunidad de la categoría entera, ¿no? Y eso es lo que hicimos y fuimos aprendiendo a hacer al principio. Y apostaron por nosotros, ¿no? El producto era excelente, la marca era consistente, ya teníamos, ¿no?, mucho impacto en redes sociales y con métricas muy interesantes, y ya les podíamos enseñar rotaciones, ¿no?, de cuáles eran las métricas que estábamos teniendo en sector especializado, y decidieron apostar y fue un éxito. ¿Cómo evolucionó? O sea, desde que apareció por primera vez en un stand en La Sirena, uh-huh, ¿cómo se comportó el cliente? Pues... ¿Y cómo evolucionaron las ventas? Algo muy interesante que alucinaban en Las Sirenas. Creían que teníamos un botón que hacía que gente fuera, ¿no? Había un gran efecto ropo y mucha generación de tráfico en el punto de venta, ¿no? Al final, algo que nos dimos cuenta, y volviendo al principio, ¿no?, de que hay mucha gente que está buscando esta oferta. Estábamos desbloqueando una demanda que estaba allí, ¿no? Entonces, a la que empezaron a haber puntos de venta, ostras, mucha gente pues se volcó, ¿no? Y ya también desde el principio, con esta misión que teníamos, pues estábamos mucho explicando siempre, ¿no?, lo que queríamos construir en medios, en redes sociales. Conseguimos, ¿no?, generar una comunidad de gente que, ostras, esto me interesa, lo quiero probar. Y cuando estuvimos accesibles y lo probaron, hostia, la gente dijo, es bueno, y la gente repite y cada vez entra más gente. O sea, la gente primero os conocía a través de vuestras redes sociales y luego iba al punto de venta, y no al revés. En ese momento sí, porque habían pocos puntos de venta. ¿Cómo evolucionan las ventas? ¿Cuál es el salto hasta los, ¿qué has dicho? ¿20 y pico millones? ¿El año pasado? Casi 18 el año pasado. 18. Y esto era 2021. Exacto. ¿Y en 2019? Fueron 8. ¿Y 2020? 2,5. O sea, 2019, 2,5, 2020, 8 y 2021... 18 casi. 18, un crecimiento espectacular. Uh-huh. ¿Cuáles han sido las claves de cada una de estas etapas? O sea, ¿ha sido ir incrementando distribución? ¿Ha sido hacer un push en algún canal de comunicación, de media? Al final hay 3 variables. Tienes puntos de venta, ¿no?, de retail y food service,
la rotación que tiene el producto en esos puntos de venta y el número de productos que tienes, ¿no? Entonces, estamos incrementando todas las variables, ¿no? Estamos llegando a más puntos de venta. Algún reto que teníamos importante es la distribución. Aquí está súper fragmentada, ¿no? Entonces, es mucho trabajo ir construyendo distribución y luego llegando a puntos de venta, ¿no? Más pequeños. Es interesante que en el gran consumo, la mayoría del consumo alimentario pasa en gran consumo en supermercados, pero tienes por un lado hipers, luego súper grandes, súper medianos, súper más pequeños. Entonces el surtido, ¿no? Se va adaptando, ¿no? Entonces es muy fácil tener muchos productos en hipers, pero tienes que demostrar, ¿no? que hay tracción para ir llegando a más puntos de venta. Entonces esto es un reto, así como entrar en cadenas regionales. Pero bueno, vamos escalando cada vez, estando más presentes en más puntos de venta y cadenas de restauración, pero también llegando a nuevos países. Ir empujando que más gente nos conozca y invirtiendo más, ¿no? En que la gente lo pruebe por primera vez para traer más gente a la categoría. Y por otro lado tenemos toda una visión, ¿no? Cross categoría y de mucho producto, ¿no? que surfee esta tendencia. Así es como vamos a crecer. O sea, ¿crecéis en distribución también en Horeca o también en restauración? Exacto, directamente? Sí. Y al principio fue clave la restauración, ¿no? Ostras, fue muy divertido para muchos chefs, ¿no? Fueron el producto como bicicletas para la mente, como se dice en la famosa frase, que al final esto nos importa mucho, ¿no? Cómo desbloqueamos la culinariedad y damos libertad a la gente para, replicar, ¿no? Nuestra cultura gastronómica a través de los productos. Entonces, muchos chefs dijeron, qué guapo, y apostaron por nosotros desde el día 1 y comunicaban Eura en las cartas. Y eso ayudó, ¿no? A que la aceleración, ¿no? del conocimiento del producto fuera muy rápida. Pero si dices que la distribución vía supermercado está fragmentado, ¿la restauración? 100%. Y allí era foco ciudad. ¿Cómo? Pues en ese momento venta directa, es decir, íbamos nosotros mismos al principio de todo, ¿a restaurantes? A los restaurantes, segmentábamos, ¿no? Por sobre todo los que apostaban más en esta tendencia para estar allí y luego buscando top TripAdvisor y que fuera muy trendy, ¿no? Para llegar a más público. Y, Madrid y Barcelona. Principalmente. ¿Y después fuisteis incrementando ciudades? Exacto. Lo único que al final todo esto lo acabamos canalizando a través de distribuidores, ir abriendo distribuidores que tienen esta capilaridad y que nos permiten ir teniendo más profundidad, por un lado, en todo lo que sería el sector independiente y por otro lado ir trabajando con cadenas de restauración organizada. Estamos en Pans & Company, en Udon, en Las Moons, entre otros. ¿Cómo has aprendido a hacer esta distribución? ¿Has encontrado talento que venía con la experiencia de este tipo de distribución? Al principio a base de hostias y hablar mucho y ser insaciable a nivel de curiosidad y preguntas, muy pesado. Y ahora, ostras, hay un equipo espectacular en Eura del que tengo la suerte de aprender cada día, ya con mucha experiencia en gran consumo y también gente que viene de otras industrias, ¿no? Para intentar también hacer cosas de forma diferente. Pero bueno, al final tampoco es tan complejo. Es decir, es un mundo bastante... Cuando lo entiendes, nada es complejo. Exacto. El problema es al principio, ¿no? Para arrancar muchas veces, ¿no? Y a nivel de grandes cadenas de distribución, ¿cuál ha sido el último hito conseguido entrar en Mercadona, por ejemplo? Aún no. Tienen un modelo donde construyen mucho, ¿no? Desde su propia marca y esto de momento está siendo antagónico para poder entrar, pero nos encantaría. Estamos... Es el 25% de alimentación en España. Exacto. En esta categoría es mucho menos porque no tienen Eura. Claro. Pero tienen los suyos. Exacto. Uh-huh. ¿Ha ido apareciendo competencia por el camino? Sí, muchísima. Y es brutal. Pero es decir, es algo que a mí me alegra mucho, ¿no? Esta categoría se tiene que hacer grande. Uh-huh. Lo que más me asusta es que también vienen gente con mucha prisa haciendo malos productos. Y eso sí que creo que es el peor enemigo de la categoría, no es la competencia, sino gente que va demasiado rápido y que hace malos productos, porque lo que hay que conseguir aquí es que gente que prueba esto por primera vez le emocione, para luego que quiera seguir probando y repitiendo. Pero sí, es brutal y creo que nos consta, ¿no? Gente que nos lo dice, que, ostras, como Eura ha proyectado, ¿no? Tanto este discurso hacia el mundo, ha animado, ¿no? A mucha industria alimentaria a sumarse, ¿no? en esta tendencia. ¿Por qué son malos productos?
Ostras, requiere cariño. Al final es muy interesante. Industria cárnica es principalmente ingeniería y procesado. No hay mucha formulación, ¿no? Entonces, el reto de innovar y generar producto no es sencillo. Hay varios componentes y hay muchos factores que impactan en el resultado final. Entonces, esto requiere cariño, dedicación, atención, recursos y paciencia. ¿Pero cómo se nota? Probándolos. Que no está bueno. Exacto. No es que no sea sano, es que no está bueno. Hay productos más sanos que otros, hay distintas propuestas de valor en el mercado. A mí lo que me preocupa es productos que no están buenos. Porque antes he hablado de enfermedades cardiovasculares y tal. ¿Eso también lo soluciona Eura? Exacto, es muy interesante. O sea, es sano. Es súper sano. Pero no lo digo yo, no lo dicen muchos nutricionistas y te animo a preguntar. Preguntaré. A tu nutricionista de cabecera. ¿Y cómo? Porque en paralelo habéis invertido mucho en marketing, en PR, ¿no? Habéis patrocinado la Plaza del Sol directamente, ¿no? Con un anuncio tremendo ahí, ¿no? La Plaza del Sol, en la Monumental de Barcelona, hicimos una presentación de producto. Y en Madrid también, ¿no? En Madrid... tuvisteis una pancarta enorme, ¿no? Exacto, ¿O sí. lo he soñado? Colgamos una lona muy grande en Madrid, sí. Legalmente, entiendo, ¿no? Exacto, sí, pagando por ella. Vale. Bueno, Nos hicieron retirarla, pero... Ah, sí, os hicieron retirarla, ¿por qué? La industria cárnica puso una denuncia diciendo que era publicidad engañosa. Decidimos también, ¿no? Retirarla por todo un debate que se estaba generando. Ganamos el juicio porque toda la comunicación que hacíamos era basada en ciencia. O sea, os denunciaron y tuvisteis que quitar la publicidad. Qué suerte, porque esto es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Todo el mundo hable de esto. Se habló más de la bajada de la pancarta que de la subida. Fue interesante, ¿no? El efecto boomerang, que muchas veces no tienen en cuenta estos lobbies. ¿Y cuáles fueron los argumentos en el juicio? O sea, ¿en qué consiste ese juicio? Dices, oye, esta gente... ¿qué? Sí, no, se están inventando esto, pero luego les enseñas los estudios de Science y entonces no tienen mucho que decir. ¿Volvisteis a subir la pancarta? Va a haber más pancartas siempre, claro. Pero la comunicación ha sido como muy disruptiva, ¿no? Muy transgresora. Y yo creo que esto ha ido acompañando también vuestra distribución. O sea, habéis hecho a la par, digamos, el marketing, la imagen, la distribución y el PR igual también, ¿no? Pues tú eres activo a nivel de PR. ¿A qué te refieres? Aparte de no responderme a mí en mi LinkedIn, yo te he visto en muchos sitios hablando públicamente de Eura, ¿no? O sea, es un esfuerzo proactivo que haces. Exacto. Desde el principio. Sí, y más compañeros, ¿no? Para nosotros es muy importante explicar, ¿no? ¿Qué es la transición proteica y por qué es importante? Si tuvieras que definir entre los canales que han hecho crecer a Eura, ¿cuál es el principal canal o qué crees que ha traído más? A nivel de marca. Sí. Y de awareness, diría que social media. Fue brutal, como un montón de creadoras y creadores de contenido desde el día 1 apostaron, ¿no? Por creer en lo que estábamos trayendo y nos ayudaron mucho, ¿no? a que mucha gente nos conociera. La gente os ve en social media y luego os busca y va a un punto de distribución. ¿No vendéis directamente desde la web? No. ¿Nunca? No, sentíamos muy importante, ¿no? Que lo importante era llegar al gran consumo y cómo, ¿no? Volver a generar una nueva normalidad sobre las proteínas. Entonces sentíamos que todo el tráfico era muy importante llevarlo a supermercados para, demostrar que esto tiene sentido y luego poder ir ampliando con nuevos productos. Esto no significa que en el futuro no lo hagamos, pero que de momento la prioridad veíamos, ¿no? Que era llegar donde estaba la mayoría de la distribución alimentaria, ¿no? Hay que tener en cuenta que el e-commerce alimentario es menos de un 2% en España. Volviendo al concepto de pragmatismo, a ver, las Digital Native Vertical Brands normalmente lo que hacen es distribución directa, soldar intermediarios. Vosotros buscabais apoyaros en la distribución que existía, ¿no? Exacto. Para ir más rápido. Porque es mucho más escalable en este segmento, en este Eso mercado, es lo que no en entienden muchos alimentación. emprendedores, ¿eh? Que realmente la distribución tal como está por algo, ¿no? La gente distribuye con los canales de distribución porque son los que tienen más capilaridad, porque es donde tiene más impacto con el consumidor. Tráfico, la penetración que tienen. Es muy interesante, ostras. La penetración de la carne es 99,5% de hogares en España y principalmente se compra en supermercados.
¿Cuál es el precio de un pollo? Eura. Está sobre 24 euros el kilo a precio regular. ¿Y un pollo normal? Depende del pollo, ¿no? Los puedes encontrar por menos de 10 euros el kilo y entre 14 y 16. O sea, es mucho más caro. De momento. También cuando... Mi abuela diría, ostras, esto que te dan aquí vegetales y te cuesta más que el pollo. Exacto, lo único que está más bueno, es mucho mejor para ti y tiene una propuesta de valor mucho mejor. Y al final estamos en un momento muy incipiente, ¿no? Pero cuando ya comparas contra la ternera, ya no salimos tan arriba. Pero al final lo que queremos conseguir, ¿no?, es productos que la gente quiera comer cada día porque están muy buenos, que puede comer cada día porque son muy nutritivos, pero luego que también pueda comprar cada día porque son muy accesibles, ¿no? Es que al final en eso trabajamos. El precio es muy importante en la alimentación. Y volvemos al... La primera motivación es sabor, la segunda es precio. Entonces... Bueno, sabor depende del precio. O sea, no puedes desasociar una de la otra, ¿no? Bueno, depende de la oferta. Igual hay quien de la le gusta categoría. mucho caviar y no se lo puede permitir. Exacto. Pero bueno, las tres motivaciones más grandes son sabor, precio, accesibilidad. Entonces, volviendo al principio de todo, ¿no? Nuestra misión es la transformación. Tenemos, ¿no?, el reto de cómo generar una cadena de suministro que nos permita poner una propuesta de valor al precio de la carne y ganar allí. Este es nuestro sueño húmedo. ¿Y cómo ha evolucionado los economics? O sea, desde el principio, ¿cuál era el margen bruto? ¿Y cómo ha evolucionado a hoy? ¿Sigues produciendo con el holandés? Ahora producimos en 7 fábricas distintas, multiproducto, diferentes líneas. Entonces, es interesante. En la industria cárnica los márgenes van de 20 hacia abajo, en el FMCG con marca, ¿no?, de 40 hacia arriba. Nosotros ahora estamos mucho más cerca de lo que sería un modelo cárnico, pero invirtiendo mucho en A&P y en marca, ¿no? Entonces, es por eso por lo que nos tenemos que financiar. Al final... A nivel de margen vamos ganando puntos, aunque vamos bajando el precio a la vez. ¿Pero dónde estáis? ¿A nivel de margen? Estamos entre un 20 y un 30%, también dependiendo de la categoría de productos. Un 25%. Vamos, voy a por ejemplo. Por tener una referencia. Exacto. Y la parte de margen de contribución, es decir, ¿cuál es el coste de venta? Porque el coste de venta es caro, ¿no? Con la distribución tradicional. Claro. O sea, ¿queda algo para el productor de un producto alimentario? Sí, también las dinámicas de ciertas categorías son distintas, ¿no? Entonces, ahora también estamos en una categoría que no hay tanta oferta, ¿no? Y te permite que los precios, ¿no?, en este momento puedan ser más altos, pero entonces también la distribución quiere marginar más, etcétera. Al final las dinámicas de margen dependen muchísimo de la categoría, ¿no? Y la categoría depende muchísimo de la penetración y el entorno competitivo. Entonces ahora estamos en un momento, ¿no?, en el que estamos siendo pioneros y está entrando poca gente. La penetración en España de la categoría es del 12% aproximadamente, mientras que en UK es del 75%. Y carne se compra... ¿Qué significa el 75% de penetración? El 75% de los hogares, ¿no?, está comprando este tipo de productos. ¿Tanto? Aquí, en UK, en España, me parece mucho, un 12%. Y en España se compra carne de momento casi 7 días a la semana. O sea, casi todos los días se consume. Y estos productos de momento 3, ¿no? Estamos en un momento muy emergente. ¿Pescados hay? Existen cosas. O sea, pescados no pescados. Pescados que no vienen de animales, exacto. Sí. Existen. Pero no tenéis todavía. Aún no. ¿Pero estáis en ello? Va a haber de todo. Transición proteica. Volvamos al pitch este que hiciste un día a un VC, que le decías que querías vender un pollo. Uh-huh. O sea, ¿cómo es este pitch? ¿Cuál es la tesis, digamos, ahora ya desde un punto de vista de Venture Capital que busca retornos por 100, por 1000, por 10.000? Bueno, al final hay algo importante que es a qué VC vas a buscar, ¿no? Entonces, tenemos una visión a largo plazo, la misma que tú. Nuestra estrategia de éxito es el ataúd. Que me encantó esta frase tuya. Te veo que sigues los podcasts, ¿eh? ¿Has visto?
Entonces vemos una visión a largo plazo y apostamos a esta categoría. Entonces buscábamos VCs que apostaran también allí, ¿no? Teníamos esta ambición cross categoría, internacional, de marca global y de aspirar, ¿no? a poder liderar este mercado a nivel europeo. Y allí fuimos a buscar, ¿no? los pioneros a nivel de VC a Estados Unidos. Nos fuimos a Silicon Valley a buscar esos pioneros, esos VCs que estaban generando sus tesis de inversión sobre esta categoría, ¿no? En proteínas alternativas, y eso, ¿no? Hizo que resonara muchísimo lo que estábamos haciendo, cómo lo hacíamos, y algo muy importante es la propuesta de valor que estábamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Los primeros actores que nacieron al final estaban replicando los sensoriales de la carne, pero a nivel, ¿no? nutricional, incluso de etiquetas, no estaban teniendo en cuenta, ¿no? preocupaciones que pueden tener consumidores europeos, y ahí estaba desde el principio la propuesta de Eura, ¿no? Nacer desde el Mediterráneo también nos lleva a interpretar la comida de forma distinta y buscar, no solo desbloquear sostenibilidad, sensorialidad, sino también nutrición, y eso generaba, ¿no? con la marca, el engagement, los KPIs que teníamos, una propuesta distinta y muy interesante para romper más barreras de consumo, cuando esta era una de ellas, ¿no? Uh-huh. ¿Te fuiste tú personalmente a Silicon Valley? Uh-huh. ¿Y cómo es este proceso de llegar ahí con las maletas, en catalán? Habían unos emails previos, entonces ya me esperaban, ¿no? Ya habíamos podido hacer algunas videocalls, aunque fuera 2019, pero... Pues en 2019 todavía se tenía que ir. Luego en 2020 ya no hacía falta ir. Exacto, sí. Y fue la hostia. Fue un viaje que me cambió muchísimo. Sí, porque pude también conocer a otros actores emergentes clave allí de Food Tech, de toda esta transición proteica, ya no solo trabajando en carne, sino en huevos, en distintos elementos de la cadena de valor, en ciencia profunda, replicando algunas enzimas proteicas que luego pudieran generar los productos. Y lo que me flipó es cómo pensaba ahí la gente en grande, ¿no? Es decir, tuve alguna conversación y fui a algún lugar que incluso me sentí como que estaba yendo un poco a Corea del Norte, ¿no? De decir, hostia, aquí hay mucho más discurso que realidad, y pensé, esta gente va a tope, piensa muy, muy en grande. ¿Y por qué Corea del Norte? No, esta parte no lo he entendido. Bueno, de que, ostras, lees lo que se dice en la prensa y lo que se dice en PR sobre lo que se está construyendo, y luego ves la realidad y dices, wow, hay un gran gap aún, ¿no? De que... Vale. Pero que... Se flipados. Sí. Son muy flipados los americanos, pero no les va mal, ¿eh? No, exacto. Y aquí, ¿no? Fue un gran shock de que a veces, ¿no? Somos muy, muy humildes, sí, y a veces pensamos muy, muy en pequeño. Excesivamente. Entonces fue un gran choque cultural que me animó a, joder, hay que fliparse más. Claro, totalmente. Yo creo que es el gran aprendizaje que tenemos de los americanos, ¿eh? Y, oye, ¿quién convenciste primero? Capital V, Mass Challenge, Chris Smalling. ¿Quiénes son esta gente? El primer gran VC es New Crop Capital, que fue uno de los pioneros en todo lo que serían proteínas alternativas, uno de los primeros inversores en Beyond Meat, en Oatly, entre otros. Y luego su segundo fondo se llama Unovis Ventures, que sigue con nosotros y forma parte de nuestro board. Y a partir de allí hay diferentes VCs internacionales del food tech, alguno nacional, pero también algún fondo en Escandinavia, en Asia, y mucho business angel también relacionado, ¿no? con el gran consumo, la alimentación, y también hay figuras públicas como Chris Smalling, que es jugador de la Roma y que fue de Manchester United, que se unieron a nosotros a través del crowd equity que hicimos, ¿no? Donde queríamos seguir dándole la oportunidad, ¿no? a la comunidad que tanto nos ha impulsado a que también, ¿no? Invierta y pueda disfrutar, ¿no? del crecimiento. ¿Cuánto levantasteis en crowd equity? 4 millones. ¿Fue fácil? Fue brutal, ¿eh? No llegó ni a ser público, y en 16 horas ya se habían captado los 4 millones. Desde que... Claro, es que con una marca tan fuerte, tan potente, tan idealista... No nos lo esperábamos. ¿Y no podíais completar toda la ronda con crowd equity ya que estabas?
al final creo que es muy importante, ¿no? Con la visión que tenemos a largo plazo, tener institucionales que entienden bien estas cadenas de suministro, quieren impulsarlas y nos van a seguir también acompañando y construyendo hacia el futuro. Entonces creo que ahí es importante tener un mix. ¿Y estos fondos que dices que han entrado tienen especialidad? O sea, ¿se especializan en productos alimentarios o...? Es decir, de momento retail? los principales están en food tech alimentario, ya no entrando tanto en delivery o... ¿Te dijeron que no? ¿Algunos? Sí, ¿O fue todo bien? Sí que fui muy francotirador, ¿no? Ostras, ¿cuál es el VC que creo que hay el máximo match y cómo trabajarlo al principio? Pero la primera interacción que tuvimos a principios de 2019 no nos entendimos en condiciones. ¿Por qué? Al final del año sí. Por expectativas, valoraciones, y lo solucionamos a través de una convertible. Y ese fue el modelo, ¿no? O sea, eres caro. Según su perspectiva, exacto. Y has levantado 18... Al principio. ¿Eh? Al principio también han cambiado mucho las cosas. ¿Sí? ¿Has ido cambiando de perspectiva? No, la perspectiva del mercado, ¿no? Se ha cambiado la de los otros. Sí, y general. Se pasa de ser caro a ser de mercado. Incluso para internacionalmente barato. Oye, ¿y qué has hecho con tanto dinero? ¿Dónde lo metes el dinero? Hostia, claro, el tanto dinero es muy relativo. Sí, muy relativo. A mí me preguntan eso también, en Factorial. Al final, talento, invertir mucho en escalar un equipo, ¿no? Que no solo construya, ¿no? una pequeña empresa en Barcelona, sino un líder del futuro de la alimentación, ahora centrado en Europa, que desde Barcelona, ¿no? tenga los headquarters y luego tenga equipos locales, ¿no? que impulsen, ¿no? lo que hacemos en distintos mercados. Entonces hay una parte muy importante en talento, hay mucha parte en R&D, ya no solo, ¿no? talento, sino equipos, diferentes proyectos y al final ventas, marketing, que mucha más gente nos pueda conocer y poder, ¿no? ¿Cuántos sois ahora? Somos 120 actualmente. ¿Y están distribuidos cómo? La mayoría de gente está en Barcelona y luego tenemos pequeños equipos locales, de momento en Francia, UK e Italia, y construyendo nuevos equipos en más países, y el resto, la mayoría en Barcelona. ¿Te referías a áreas? También en áreas, ya que estamos. Ahora, de las más grandes es ventas, ¿no? Al final tenemos Product Market Fit, hay que escalarlo. Entonces es el equipo, ¿no? que al principio escala más en los países y que tiene números más grandes. Y luego hay mucha gente en R&D, en comunicación y en operaciones. Serían los departamentos más grandes. Los que más están escalando en porcentaje serán R&D y ventas. ¿Seguís haciendo cuando sacáis un nuevo producto de enviarlo a grupos de WhatsApp y ver su feedback? ¿O vais directos ya al mercado? Ha cambiado. Vamos directos al mercado y en el proceso de innovación se incluimos, ¿no? a consumidor. Focus groups, a consumidor y cliente en este proceso para, no solo tener en cuenta nuestro punto de vista y poder tener data. ¿Pero cómo lo hacéis? Ahí está uno de los retos, ¿no? Es muy interesante que hay muchas empresas alimentarias que tardan incluso 2 años en lanzar una innovación. Nosotros trabajamos en poderlo hacer en menos de 12 meses. Entonces, usamos tecnología en el que enviamos el producto a alguien que lo cate y que podamos, ¿no? de allí sacar datos de cómo está interpretando diferentes aspectos del producto que queremos que valoren. Vale. Oye, si tuvieras que definir Eura, o sea, el core de Eura, ¿dirías que es una empresa de marketing, una empresa de comunicación, una empresa de tecnología alimentaria? Diría que al principio estamos generando justo este puente, ¿no? Es muy interesante que hay empresas en nuestra categoría que son
puro branding, ¿no? Y FMCG y sales y marketing, y luego empresas muy food tech, ¿no? Creo que estamos generando, y es un poco la propuesta que lanzamos al mercado, ¿no? Un puente allí, ¿no? Porque todos nuestros productos, al final controlamos la supply, hacemos nosotros el producto el procurement, formulamos nosotros y controlamos la IP de lo que es el producto, y luego vamos a buscar partners, ¿no? Que tengan las líneas productivas que necesitamos, les enseñamos el proceso para poder escalar y no tener ahora, ¿no? Que invertir en infraestructura cuando lo que queremos es ir horizontal en cross categoría. Entonces creo que estamos justo en las dos partes, ¿no? Somos una empresa que a nivel de ciencia y tecnología está avanzando mucho, y ya no solo hacemos tecnología aplicada para hacer los productos, sino tenemos muchos proyectos de ciencia que van a impactar mucho en 3-4 años en proyectos de sostenibilidad brutal. Creo que vamos a poder conseguir levantar junto con muchos otros, posicionar Barcelona y el Mediterráneo como un polo brutal de food tech hacia el futuro. Entonces, allí estamos invirtiendo mucho, y luego hay toda la parte de tracción a mercado y cómo construir, ¿no? Una marca global. Las dos cosas las empujamos en paralelo. Ahora el mercado nos tracciona mucho más, ¿no? Para mucha conversación de ventas, y esto al final, ¿no? Tenemos que multiplicar por bastante cada año, pero ostras, esta transición es brutal, y hay una gran oportunidad en mirar a la cadena de suministro y cómo disrumpirla. Y ahí vamos a dar muchas noticias. Una respuesta muy larga a cuál es el core. Es que es muy difícil, encontrar el core, que por mí has definido un poco todo. Me has dicho todo otra vez, ¿no? Y eso le pasa a muchos emprendedores, que es muy difícil decir, oye, yo lo resumiré igual lo que has dicho en el diseño del producto, ¿no? Porque si es la producción, claramente... Exacto. Inicio y final. Y la distribución está inventada. La hacéis muy bien, pero está inventada, ¿no? Pero este diseño del producto... Inicio y final de la cadena, ¿no? Cómo meter en la maquinaria existente nuevo valor y dinamizarlo muy bien. Quizá ese es el core. Iré mejorándolo. Oye, el largo plazo, aparte del ataúd... el largo plazo de Eura, ¿dónde lo veis? O sea, ¿lo veis lo ves saliendo a bolsa la compañía? ¿La ves internacionalizada totalmente en todos los mercados del mundo? ¿Dónde lo ves? Veo un actor global del futuro de la alimentación, 100%, y sobre todo, ¿no? Con mucha atracción en los que ahora serían los países, ¿no? De más consumo por cápita, que es sobre todo en Occidente. Pero creo que lo interesante es que... la parte de cross categoría, ¿no? De que vamos a ir mucho más allá de lo que la gente imagina ahora o visualiza por carne vegetal, ¿no? Hay grandes oportunidades en las que igual, ¿no? que nació Amazon, que nació Google, ¿no? Y empezó a generar muchos productos en torno, ¿no? a una tendencia. Creo que va a pasar a nivel alimentario, ¿no? Muchas cosas que tienen que cambiar, y tenemos un sistema alimentario muy jodido. Entonces creo que hay mucha propuesta de valor de producto que tiene que conectarse a distribución. Entonces creo que eso va a ser, ¿no? De lo que más llegue, la parte de productos espectaculares que solucionen problemas grandes, generándolos, ¿no? Con una marca con un propósito muy potente que comunique al mundo, ¿no? Como lo puedan hacer empresas como Patagonia. O sea, en todo el mundo, ¿eh? Marca global. Iremos viendo. Al final, algo que digo mucho es el mercado nos pondrá en nuestro lugar y nos pondrá los límites, y a partir de allí iremos redefiniendo, ¿no? Al final tenemos ahora dos tensiones. Son muy diferentes los países del sur de Europa o en Polonia, en México, donde también estamos, donde la categoría es muy emergente. Es lo que nos centramos al principio, la primera tesis, ¿no? Con la que conseguíamos capital. Vamos a coger países emergentes y allí aspirar a liderar la categoría. Pero a partir, ¿no? de que nos vamos emocionando con el valor que generamos en la cadena suministro, vemos esta oportunidad de ir a mercados muy grandes, ¿no? Como Alemania, como UK, como Holanda, y aportar allí valor. Y veremos si lo conseguimos o no. Ahí está nuestro reto ahora, ¿no? Vamos a poder ser un player global jugando en diferentes mercados con productos que verticalizan muy bien, ¿sí o no? Oye, ahora viene Nestlé, que te está escucha el podcast y dice, oye, esto me interesa, y te ofrece $1 billón. Qué bien te lo pasas, ¿eh? Tipo Dollar Shave Club, por ejemplo, ¿no?
y dice, oye, yo voy a seguir haciendo esto, lo voy a llevar al mundo, yo tengo la clave de la distribución, tengo la clave de todo, lo voy a hacer mucho más rápido que tú y además te pago $1 billón. ¿Vendes? Hay algo que es muy importante para mí, que es el impacto, ¿no? Si realmente veo que hay... $1 billón es impacto, ¿eh? Que hay una posibilidad de tener vías, ¿no? Canales que te permitan, ¿no? Escalar el impacto con mucha más tracción, hostia, estaría súper abierto. ¿Cuál es el problema que veo, ¿no? De que Nestlé ya tiene una marca y ya veo cómo construyen y qué lógicas tienen, ¿no? Y creo que venden todo. Que creo que estamos priorizando ciertos elementos que necesitan explorarse a nivel de ciencia, tecnología y de cómo construir una marca que no sé si en un entorno, ¿no? corporativo tendríamos la libertad y la posibilidad de hacerlo. Y es eso en lo que vemos un futuro que no existe, que lo estamos creando porque otros no se atreven a crearlo. Entonces, eso es lo que nos lleva a, ostras, una visión independiente. Pero en el momento en que Nestlé se mete en esta categoría... y que ya lo está y lleva tiempo. Claro, Nestlé tiene productos para vegetarianos y productos para carnívoros. Tiene productos fair trade, ¿no? Comercio justo, y productos de comercio injusto. Tiene todo. Exacto. Entonces, claro, ve la oportunidad de entrar en tu marca. Entonces sí, ¿no? Entiendo que... O sea, ¿sí o no? Me ha quedado claro. Te diría, no... porque creo que podemos escalar las cosas de una forma en la que Nestlé nunca apostaría sobre cómo escalarlas. Va a quedar grabado, ¿eh? En cómo piensa sobre talento, sobre estructura organizativa, sobre cultura, sobre toma de decisiones, sobre estrategia y sobre propuesta de valor y dónde centrarse, ¿no? Sentimos que estamos haciendo cosas que pueden tener un impacto muy transformador y justo lo que hablabas, ¿no? Es cuando vienes desde fuera con una visión y una lectura distinta del mercado donde puedes generar esa transformación, ¿no? De momento estamos traccionando. Entonces, hostia, el mercado nos pondrá en nuestro lugar y si dejamos de hacerlo, pues sin duda tendrá más impacto si nos integramos con algo, ¿no? Ya iremos viendo, ya te iré contando. Ya me irás contando, desde luego. Oye, pues súper interesante tu historia, ¿eh? Desde luego, es una historia, yo creo, de éxito, un producto de consumo muy atrevida, muy valiente y que estás ejecutando pues muy rápido. Bueno, estamos en los principios, mucho que celebrar y han pasado cosas muy, muy bestias que se han visto pocas veces en gran consumo, pero estamos en el principio de... Pero gracias. En el día 1. Esta es una frase de Jeff Bezos que yo también utilizo mucho. We're at day 1, ¿eh? Sin duda, cuando miras hacia adelante siempre estás en el día 1. 100%. Muchísimas gracias, Marc. De nada, un placer. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!